En la plaza concurrida, el millonario observaba el ir y venir de la gente, atrapado en su silla de ruedas y en el dolor que nunca lo abandonaba. Entonces apareció una niña con una escoba casi de su tamaño y dijo con firmeza: «Puedo barrer el dolor de tus piernas». Él dudó, riéndose de la osadía infantil, sin imaginar que aquella escoba haría lo que años de médicos jamás lograron. Las altas ventanas de la mansión dejaban entrar una luz fría, casi indiferente. El eco de la silla de ruedas recorría los pasillos, mezclado con el tic-tac grave de un reloj antiguo. Gregorio avanzaba despacio, sintiendo el peso de su propia respiración. 3 años antes, en una sola noche, su vida le había sido arrancada. Él era quien conducía el auto en el accidente que mató a Helen, su esposa, aplastó su futuro y dejó a su hijo, Isaac, con apenas 16 años, vivo, pero desgarrado de odio. «Tú mataste a mamá», fueron las últimas palabras del muchacho antes de darle la espalda y no volver jamás. Ese grito aún resonaba en las pesadillas de Gregorio. La enorme casa se había convertido en una tumba de recuerdos. Los retratos empolvados parecían juzgarlo en silencio, recordándole al hombre que había sido y que nunca volvería a ser. ¿De qué sirve tanto lujo si no hay nadie con quien compartirlo?, pensaba, recorriendo con la mirada los pasillos fríos. La silla de ruedas no era solo metal y cuero, era una sentencia perpetua, recordándole cada error, cada curva maldita de aquella carretera. Un suspiro pesado se escapó de sus labios. Helen, Isaac, me dejaron solo. Cansado de escuchar únicamente sus propios lamentos, Gregorio llamó al chofer. «Llévame al parque», ordenó con voz ronca, casi quebrada. El hombre asintió en silencio. Tal vez allí, entre el ir y venir de desconocidos, pudiera respirar algo distinto a ese aire podrido de recuerdos. Al llegar, fijó los ojos en el escenario frente a sí, madres llevando de la mano a sus hijos, padres empujando columpios, jóvenes corriendo de un lado a otro. La alegría ajena le parecía cruel, casi una afrenta. «Todos siguen adelante, menos yo», murmuró, apretando el brazo de la silla, como quien se aferra a un abismo. Gregorio se detuvo frente a una fuente. El agua saltaba en movimientos libres, burlándose de su inmovilidad. Cerró los ojos por un instante, intentando ignorar el dolor punzante en sus piernas. Pero entonces sintió algo distinto, pasos ligeros, casi tímidos, acercándose. Al abrir los ojos, vio a una niña parada frente a él. Era una pequeña de piel morena, de unos 7 años, vestida con un uniforme amarillo sencillo, guantes gastados en las manos y una escoba casi tan grande como ella. Había en sus ojos un brillo inusual, firme y al mismo tiempo inocente. «Yo puedo barrer el dolor de sus piernas», dijo ella, sin vacilar. Gregorio abrió los ojos sorprendido y luego soltó una risa seca, cargada de burla. «¿Barrer? ¿Con eso?», señaló la escoba sacudiendo la cabeza. «Mi querida, médicos, cirugías, medicinas, nada me hizo volver a caminar. ¿Y tú crees que puedes?». El tono sarcástico salió casi como un escudo, pero dentro de él algo se movió, una chispa incómoda de curiosidad. La niña, sin embargo, no retrocedió. Ajustó la escoba en sus pequeñas manos y habló con la calma de quien sabe más de lo que debería. «No se trata solo de las piernas. Yo veo una energía pesada en usted, tristeza, culpa. Todo eso está pegado a su alrededor, como suciedad que no se quita. Esta escoba tiene el poder de limpiar eso. Si me deja intentarlo, tal vez pueda volver a respirar». Gregorio entrecerró los ojos, desconcertado. «Energía pesada», repitió casi burlándose. «Niña, hablas como si entendieras cosas que ni yo entiendo». Amelia, así fue como se presentó con un susurro firme, lo miró como si pudiera atravesar la armadura que él había construido a su alrededor. «Entiendo lo suficiente para saber que su dolor no está solo en las piernas», respondió. El hombre respiró hondo, riendo nervioso, pero algo en su voz temblaba. «Eres una loca o muy valiente», dijo al fin.
Cerró el puño, manteniendo el tono frío. Pero ya que nada más funciona, ¿qué tengo que perder? Las palabras salieron como un desafío, pero dentro de él crecía la sensación de que esa niña no había aparecido allí por casualidad. Gregorio permanecía inmóvil, intentando mantener el aire de desprecio. Aún así, sus ojos ya no se despegaban de la niña. «Entonces, explícame, Amelia», dijo con ironía, cruzando los brazos e inclinándose hacia atrás. «¿Cómo es que esa escoba vieja va a quitar el dolor que ni la medicina pudo curar? ¿Vas a frotar el aire hasta que yo me levante caminando?». Soltó una risa seca, pero la niña no pestañeó. Simplemente acomodó la escoba entre sus pequeñas manos y respondió con una calma desconcertante. «No se trata de caminar, señor. Se trata de limpiar lo que usted no puede soltar». Ella dio un paso adelante, se colocó firme frente a él y empezó a barrer alrededor de la silla de ruedas. El gesto parecía infantil, pero había una extraña solemnidad en la forma en que movía la escoba, como si barriera algo que los ojos comunes no podían ver. Gregorio bufó, pero la garganta se le secó. «Sabes que esto es ridículo, ¿no? Una niña con una escoba no puede cambiar nada». Amelia no respondió. Continuó con el movimiento rítmico, mirándolo fijamente. El aire de repente pareció más pesado, como si la atmósfera alrededor se aferrara al sonido de las cerdas raspando el suelo. Entonces ocurrió lo imposible. Un alivio repentino recorrió el cuerpo de Gregorio. El dolor constante en sus piernas disminuyó por unos segundos, casi desapareciendo, y su pecho pareció abrirse, como si le hubieran quitado una piedra de adentro. Sus ojos se abrieron de par en par y la mano instintivamente apretó el brazo de la silla. «Dios mío, ¿qué fue eso?», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Pero tan rápido como llegó, el efecto desapareció, y el dolor volvió cruel quemándole los músculos atrofiados. «Eso es nada más que un truco de mi mente», dijo, intentando recuperar la dureza en la mirada. Amelia se detuvo, presionó la escoba contra el suelo y frunció el ceño. «No funcionó porque hay algo escondido, algo que usted no ha contado». Gregorio tragó saliva, desviando la mirada. «Tú no sabes nada de mi vida, niña», replicó, pero la voz le salió temblorosa. Ella no retrocedió. Dio un paso más, acercándose, y habló con firmeza. «Lo siento alrededor de usted. La suciedad más pesada no está en el cuerpo, está en el silencio. Usted esconde algo que no permite que la limpieza ocurra». Gregorio cerró los ojos. El pecho subía y bajaba con dificultad, como si luchara contra su propio aire. Yo iba conduciendo esa noche», comenzó con la voz ronca, pesada. «Regresábamos de una cena. Helen estaba riendo, cantando en el asiento de al lado. Isaac, mi hijo, sentado en el asiento trasero, con apenas 16 años, un niño. Me distraje por un segundo, solo un maldito segundo. Un coche apareció en el camino, y cuando abrí los ojos, el mundo ya estaba en pedazos. Presionó las manos contra el rostro, la voz quebrándose. El impacto lo aplastó todo. Helen murió al instante. Su cuerpo, todavía siento el peso de ella en mi regazo cuando intenté sacarla de los escombros. Isaac sobrevivió, pero salió gritando, mirándome como si yo fuera el propio asesino. Gritó: «Tú mataste a mamá». Esas palabras me persiguen todas las noches. Hubiera preferido morir junto a ella, pero me quedó esta silla y la culpa que no me deja. Amelia escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, sin interrumpirlo. Cuando él terminó, exhausto de su propia confesión, ella habló con suavidad firme. «Ahora entiendo. Eso es lo que impide la limpieza. Su dolor no está solo en las piernas, sino en la distancia entre usted e Isaac. Usted carga no solo con la culpa del accidente, sino también con el silencio de no haber intentado reparar lo que quedó. Esa suciedad es más pesada que cualquier herida en el cuerpo». Gregorio respiraba con dificultad, como si acabara de desangrarse por dentro. «¿Tú crees que si hablo con él, eso va a cambiar algo? ¿Que después de todo aún puede escucharme?»
Amelia acomodó la escoba contra el pecho y respondió sin dudar. No es cuestión de creer. Es la única oportunidad que existe. Solo cuando usted limpie lo que hay entre los dos, lo demás podrá ser barrido de verdad. Él bajó la mirada, derrotado, pero en el fondo una chispa incómoda de esperanza comenzaba a nacer. Gregorio tardó días en reunir valor. La confesión arrancada por Amelia lo había dejado exhausto, como si hubiera revivido el accidente por primera vez. Cada noche era una pesadilla, y cada mañana un castigo. Aún así, las palabras de la niña resonaban en su mente. Su dolor no está en las piernas, sino entre usted e Isaac. Sabía que ya no podía seguir huyendo. Entonces, cuando Amelia colocó su manita firme sobre su brazo y dijo, «Déjeme hablar con él», Gregorio simplemente cerró los ojos y asintió. En el fondo, sentía miedo. Miedo de enfrentar a su propio hijo y descubrir que el rechazo sería definitivo. Fue Amelia quien tocó a la puerta de Isaac, en un barrio distante, sencillo, muy distinto a la silenciosa mansión de Gregorio. El joven abrió la puerta con expresión dura, ya con rasgos de adulto, aunque todavía había en su mirada la sombra del muchacho de 16 años que había perdido a su madre. Al ver a la niña, arqueó la ceja, sorprendido. «¿Quién eres tú?», preguntó seco. Amelia respiró hondo. «Soy alguien que quiere ayudarte a entender la verdad. Tu padre necesita verte». La reacción fue inmediata. Isaac entrecerró los ojos, la mandíbula rígida. «Él no es mi padre. Mi padre murió junto con mi mamá en esa carretera». Aún así, tal vez por la extraña firmeza de la niña, permitió la visita. El reencuentro ocurrió en una tarde nublada, dentro de la sala modesta donde Isaac vivía solo. Gregorio, en su silla de ruedas, parecía encogido frente a su hijo. Intentó sonreír, pero los labios apenas se movieron. «Isaac», murmuró, la voz casi quebrándose. El joven, con los brazos cruzados, permanecía de pie sin acercarse. «¿Tienes el valor de aparecer aquí después de 3 años?» soltó con la rabia desbordando. «Después de destruirlo todo, y todavía fingir que mereces perdón». Las palabras cortaron a Gregorio como navajas. Intentó responder, pero la garganta se le cerró. «Yo nunca destruí a propósito», dijo al fin tembloroso. «Fue un accidente, Isaac. Yo también perdí a tu madre. ¿Crees que no sufro todos los días?» Isaac rió una risa amarga. «¿Sufres? Tú ibas al volante, papá. Tú sostenías el volante. Yo lo vi. Yo estaba en el asiento trasero. ¿Sabes cuántas veces soñé que debió haber sido tú en su lugar?» Su mirada era de puro odio, y cada palabra era como un cuchillo clavándose en el pecho de Gregorio. Amelia, sentada en un rincón, observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero permanecía en silencio, esperando el momento adecuado. Gregorio bajó la cabeza, lágrimas gruesas corriendo por su rostro. «Yo daría la vida por traerla de vuelta», confesó. «Esa noche me distraje por un instante, solo uno, y fue suficiente para que todo terminara. Tienes razón en odiarme. Tal vez lo merezca». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Isaac se acercó, los puños apretados, la voz quebrada entre gritos y sollozos contenidos. «Hubiera preferido que fueras tú en el ataúd, no ella». La frase explotó en el aire, llenando la sala de un peso aplastante. Gregorio se desmoronó. No hubo defensa, no hubo reacción, solo el silencio de un hombre hecho pedazos. Sus manos temblaban sobre la silla, y su rostro se hundió en el llanto que había intentado contener durante 3 años. El sonido del llanto resonaba por la sala, mezclado con la respiración agitada de Isaac, que caminaba de un lado a otro, incapaz de calmarse. Amelia, entonces, se levantó despacio. Su pequeña silueta parecía frágil, pero sus ojos brillaban con una fuerza inusual. «Basta», dijo con voz firme, haciendo que padre e hijo la miraran sorprendidos. Ella miró a Gregorio y luego a Isaac. «Todavía hay algo escondido. Lo siento, el peso verdadero aún no ha sido dicho».
El silencio volvió a caer, pero esta vez cargado de expectativa. Isaac frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir?», preguntó impaciente. Gregorio tragó saliva, el alma temblando. Amelia, sin embargo, no retrocedió. «Usted todavía guarda un secreto, y solo cuando salga de aquí adentro, la limpieza podrá comenzar». Las palabras flotaron como un juicio, dejando claro que la herida más profunda aún no había sido revelada. El silencio era tan espeso que parecía que el tiempo se había detenido en aquella sala estrecha. Isaac estaba de pie, aún jadeando, el rostro rojo de rabia, mientras Gregorio parecía encogido en la silla de ruedas, los ojos hundidos en lágrimas, incapaz de mirar a su hijo. El aire pesaba sobre los tres, y hasta Amelia, siempre firme, guardó silencio, como si comprendiera que la batalla ahora era solo entre padre e hijo. Gregorio lo sabía, ya no había escape. O hablaba, o perdería a Isaac para siempre. «Isaac», comenzó, pero la voz le falló. Tragó saliva, respiró hondo, y dejó que el peso de 3 años finalmente se liberara. «Me odiaste porque crees que destruí todo yo solo, y en cierto modo tienes razón. Yo iba conduciendo esa noche, yo estaba al mando, y fallé». Los ojos de Isaac se entrecerraron como si la rabia fuera a incendiarlo todo. «Entonces, ¿para qué todo este teatro ahora? ¿Quieres que te tenga lástima?». Gregorio levantó la mano temblorosa y continuó. «No es eso. Necesitas saber lo que realmente pasó». Las palabras salieron como cuchillas. «Fue un maldito descuido, un segundo, solo un segundo. Tu madre estaba a mi lado buscando algo en la bolsa. Recuerdo...». Se inclinó, buscando quizás el celular, tal vez una medicina, no sé. Su brazo rozó el mío, y el volante giró. Intenté corregir, Isaac. Juro que lo intenté, pero cuando me di cuenta, ya era tarde. El coche invadió el carril contrario, y entonces el impacto. El ruido del metal retorciéndose, el vidrio estallando, y su cuerpo lanzándose contra mí. La respiración de Gregorio fallaba mientras hablaba. Sus manos apretaban las rodillas inmóviles, como si intentaran aferrarse a algo para no hundirse. Sentí su cuerpo en mi regazo, la sangre escurriendo por mi pecho, y grité tu nombre, Isaac. Grité para asegurarme de que estabas vivo. Llorabas en el asiento trasero, con los ojos abiertos de terror. Yo nunca olvidaré ese sonido. Nunca. Las lágrimas caían sin pudor. Isaac retrocedió tambaleante, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Entonces, no fuiste solo tú, mamá. Ella también», murmuró confundido, con la rabia disolviéndose en shock. Gregorio sacudió la cabeza desesperado. «Ella no tuvo la culpa, hijo. Fue mala suerte, destino, llámalo como quieras. Yo debía haber sostenido el volante con más fuerza. Yo debía haberlo previsto. La verdad es que fallé, y acepté tu odio porque creía que era el castigo que merecía». El muchacho llevó las manos a la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Y me dejaste pensar que eras solo tú el culpable. Me dejaste pudrirme de odio, alejarme de ti, gritarte esas cosas horribles, desear tu muerte. Todo eso mientras cargabas la verdad solo». La voz se quebró en sollozos. Gregorio se irguió lo más que pudo en la silla, los brazos extendidos implorando, «porque no soportaría verte culpar a tu madre. Yo elegí ser el villano, Isaac. Acepté el infierno en silencio para que la imagen de ella no se manchara en tu memoria». Las piernas del joven flaquearon y cayó de rodillas, los sollozos sacudiéndole el cuerpo. «Dios mío, te odié por tanto tiempo, te destruí con mis palabras». Y todo por un accidente, un maldito accidente. Gregorio se inclinó, la mano temblorosa reposando sobre el hombro de su hijo. «No, hijo, tú no me destruiste. Yo ya estaba destruido por dentro. Lo que me mantuvo vivo fue la esperanza, aunque pequeña, de que algún día volverías a escucharme». En un gesto de puro desespero, Isaac se lanzó a los brazos de su padre. El abrazo fue fuerte, sofocado, cargado de años de dolor reprimido.
Lloraban juntos, el sonido de los sollozos llenando el espacio, lavando las heridas que el tiempo no había cicatrizado. Gregorio repetía en voz baja: «Perdón, perdón, perdón». E Isaac, apretándolo contra su pecho, respondió entre lágrimas: «No, papá. El que debe pedir perdón soy yo. Te odié sin saber la verdad. Te dejé solo cuando más me necesitabas». Amelia, inmóvil en el rincón, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Era como si hubiera presenciado algo sagrado. El peso que rodeaba aquel encuentro finalmente comenzaba a disiparse. La atmósfera de la sala había cambiado. Donde antes había rencor, ahora surgía un hilo de luz. El pasado no podía borrarse, pero la confesión había abierto una grieta. Una oportunidad real de sanar. El día siguiente al reencuentro parecía traer una nueva atmósfera dentro de la mansión. Aún había dolor, aún había recuerdos que latían, pero algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, Gregorio e Isaac estaban bajo el mismo techo, compartiendo no solo el espacio, sino también las lágrimas que habían purificado sus heridas. Amelia estaba allí también, caminando por los pasillos antes muertos, trayendo una energía casi palpable, como si cada risa o palabra suya sembrara vida en los lugares donde antes solo había silencio. Ella insistía en continuar con sus barridas, ahora siempre con Isaac cerca, como si la presencia del hijo fuera parte indispensable del proceso. Gregorio observaba a la niña con una mezcla de incredulidad y respeto. Siempre que Amelia movía aquella escoba alrededor de él, sentía algo diferente. No era solo en el cuerpo, sino en el alma. El peso que antes lo aplastaba parecía disminuir, aunque fuera por segundos. Un día, mientras Isaac lo ayudaba a acomodarse en el sillón de la sala, Amelia se colocó frente a los dos y dijo: «Hoy será diferente. No es solo la tristeza lo que debe salir, es el vacío que había entre ustedes». Las palabras de la niña, dichas con tanta convicción, hicieron que el corazón de Gregorio se agitara. Isaac miró a su padre, y por primera vez en años sus ojos no estaban llenos de odio, sino de algo confuso e intenso. «Papá, no sé cómo volver a empezar», confesó en voz baja. Gregorio extendió la mano temblorosa y tocó el brazo de su hijo. «No necesitamos volver a empezar, solo necesitamos seguir juntos de aquí en adelante». Amelia sonrió y comenzó a barrer a su alrededor. Cada movimiento parecía acompasado con la respiración de los dos, como si limpiara no el suelo, sino el espacio invisible que aún guardaba heridas. Fue entonces cuando ocurrió. Gregorio sintió un cosquilleo extraño en los músculos adormecidos de las piernas. Al principio pensó que era imaginación, pero pronto un leve espasmo recorrió sus muslos. Abrió los ojos de par en par, llevando las manos a sus piernas, como quien presencia un milagro silencioso. «Isaac, juro que sentí algo». El joven se arrodilló frente a él, sosteniéndole las piernas con sus propias manos. «Se movieron, papá. Sentí el músculo reaccionar». Las lágrimas volvieron con fuerza, y Amelia dejó de barrer, sonriendo como quien ya esperaba aquello. «No es la escoba», dijo la niña con voz serena. «Es el amor que volvió a habitar aquí. Cuando el vacío se llena de perdón, el cuerpo responde». Gregorio no sabía si reír o llorar. Intentó mover el pie, y para asombro de todos el dedo gordo realmente respondió tembloroso, pequeño, pero real. «Dios mío», susurró Isaac, apretando la mano de su padre. «Esto es imposible». Gregorio, con lágrimas rodando, solo repetía: «Creí que nunca volvería a sentir nada, nunca más». Los días siguientes fueron de pura dedicación. Gregorio aceptó iniciar sesiones de fisioterapia con una voluntad que antes no tenía, porque ahora no estaba solo. Isaac lo acompañaba en cada ejercicio, sosteniéndolo cuando parecía caer, celebrando cada pequeño progreso. Amelia, por su parte, no dejaba de barrer el aire, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. Poco a poco,
lo imposible dejaba de ser un sueño distante para convertirse en algo concreto. Gregorio ya no era solo un hombre en silla de ruedas, era alguien en lucha, resucitado por el vínculo que había renacido con su hijo y por el toque de fe de aquella niña. El gran momento llegó una tarde en que los tres estaban juntos en la sala. Gregorio, con esfuerzo y el apoyo de Isaac, logró levantarse de la silla. El corazón del joven latía tan rápido que parecía explotar. Amelia sostenía la escoba contra el pecho, mirándolo fijamente. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, Gregorio dio un paso, tembloroso, arrastrado, pero un paso, luego otro. La sala entera pareció vibrar. Isaac lo abrazó con fuerza, casi derribándolo mientras lloraba sin vergüenza. «¡Estás de pie, papá! ¡Estás de pie!». Gregorio, entre sollozos, levantó los ojos al techo y susurró: «Helen, ¿estás viendo esto?». El milagro de los pasos transformó la mansión. El silencio de antes se había convertido en un lugar de risas contenidas, de conversaciones inesperadas, de esperanza que renacía cada día. Gregorio ya no era más solo el millonario encerrado en su silla de ruedas. Era un hombre en reconstrucción, reaprendiendo a vivir al lado de su hijo. Pero había una figura central en todo aquello: Amelia. La niña que había aparecido de la nada, con una escoba gastada en las manos y una fe inquebrantable en los ojos, ahora ocupaba todos los rincones de la casa. Ella traía vida, espontaneidad, incluso cierto caos infantil que hacía bien en aquellos pasillos antes muertos. Cierta mañana, Gregorio la encontró en la cocina sentada en un banco alto, observando a la empleada preparar café. La niña movía los pies en el aire, sonriendo a todo, pero había algo en su mirada que llamaba la atención. No era solo inocencia, era una madurez precoz, un peso que no debía estar en una niña tan pequeña. Cuando él se acercó, notó que el uniforme amarillo de ella, siempre limpio, tenía remiendos hechos a mano, y que las suelas de los zapatos estaban tan gastadas que casi se rompían. El corazón de él se apretó. Movido por esa inquietud, Gregorio preguntó casualmente: «Amelia, ¿dónde vives?». La niña desvió la mirada, encogiéndose de hombros. «En un albergue, a veces. Cuando no hay lugar, duermo en cualquier rincón seguro que encuentre». Isaac, que había escuchado la conversación desde lejos, dejó el periódico y levantó el rostro sorprendido. «¿Vives así? Pero si tienes solo 7 años». Amelia sonrió tímida, como quien intenta suavizar la dureza de su propia realidad. «No es gran cosa, me gusta limpiar, es lo que me ayuda a seguir». Gregorio sintió un nudo en la garganta. Aquella niña, que cargaba suficiente luz para encender de nuevo 2 vidas destruidas, vivía entre la inseguridad de un albergue y el peso de responsabilidades que no correspondían a su edad. La escena lo desgarró. Recordó a Isaac de pequeño, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero protegido de cualquier sufrimiento. Y ahora, frente a él, estaba Amelia, que parecía haber nacido en medio de la lucha, pero que aún así encontraba fuerzas para sonreír. «Nunca deberías tener que cargar con eso, Amelia», dijo en voz baja, con la voz quebrada. La niña se encogió de hombros otra vez, pero su sonrisa vaciló. «No me importa. Mientras pueda soportarlo está bien. A veces es difícil, pero cuando barro, parece que todo se vuelve más ligero. Es como si el dolor se fuera, aunque sea solo por un ratito». Isaac la miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de ocultar la emoción. «No deberías tener que inventar una forma de soportar el mundo. Deberías estar jugando, estudiando, siendo solo una niña». Esa noche, Gregorio no pudo dormir. Caminó por la habitación, apoyándose en sus propias piernas aún frágiles, pensando en la vida que llevaba aquella niña. El pensamiento lo carcomía. ¿Cómo alguien tan pequeña podía cargar con tanto peso? Podía simplemente ofrecer dinero, pagar un lugar mejor, cubrir sus estudios, pero eso no parecía suficiente. Amelia no necesitaba solo ayuda material, necesitaba pertenencia,
un hogar donde fuera amada como hija, no solo como una visitante pasajera. Días después, tomó la decisión. A partir de ese momento, Amelia formaría parte de sus vidas, no como alguien de afuera, no como una extraña que había aparecido por casualidad. Ella tendría un lugar en aquella mansión, ocuparía los espacios antes muertos, llenaría de risas los pasillos polvorientos. «Ya no vas a vivir dividida entre albergues e improvisos, Amelia», dijo Gregorio con firmeza. «Aquí es tu casa, y eres parte de nuestra familia». La niña abrió los ojos sorprendida y luego sonrió de un modo que iluminó toda la sala. Fue como si la mansión, por primera vez en años, se hubiera convertido realmente en un hogar. La risa de Amelia iluminaba la mansión, pero Gregorio e Isaac empezaron a notar pequeñas sombras escondidas detrás de aquella alegría. Algunos días, la niña parecía demasiado cansada para jugar. Sus manos temblaban al sostener la escoba y una palidez extraña se apoderaba de su rostro. Isaac fue el primero en notarlo. «Papá, ¿viste? Se esfuerza por parecer bien, pero no lo está». Gregorio intentó negarlo, pero en su interior sabía que algo andaba mal. La observaba cuando Amelia, después de correr por el jardín, llevaba discretamente la mano al pecho, respirando hondo como quien lucha contra algo invisible. Una noche Gregorio entró en la habitación de huéspedes donde Amelia dormía. La encontró sentada en la cama, abrazada a las rodillas, mirando por la ventana abierta. «¿No puedes dormir?», preguntó con voz suave. La niña dudó, pero pronto confesó. «A veces duele, aquí adentro», dijo señalando el pecho, pero no quería preocuparlos. El corazón de Gregorio se rompió en ese instante. Se acercó despacio, sentándose a su lado. «No necesitas esconder nada, Amelia. Nosotros estamos aquí». Ella sonrió frágil y susurró: «Lo sé, pero aprendí a ser fuerte sola. Barro el dolor para no llorar». Al día siguiente, la llevaron al hospital. El ambiente frío e iluminado por reflectores contrastaba con la esperanza que llevaban. Los médicos la examinaron con miradas serias y cada palabra técnica era como un puñal para Gregorio e Isaac. El diagnóstico fue claro: una enfermedad seria, quizá degenerativa, que explicaba los síntomas. «Necesita acompañamiento constante, un tratamiento cuidadoso», dijo el médico en tono grave. Gregorio cerró los ojos, como si el mundo se derrumbara otra vez. Isaac apretó la mano de la niña, con lágrimas brotando. «No vas a pasar por esto sola. Estamos contigo». La reacción de Amelia, sin embargo, fue sorprendente. En lugar de llorar, sonrió, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ya sabía que algo no estaba bien, pero no quiero que se pongan tristes. El dolor me enseñó a sonreír de otra manera. Si me detengo, pierdo la lucha». Sus palabras, tan maduras para una niña, hicieron que Isaac se emocionara aún más. «Nunca más tendrás que luchar sola, te lo juro». Gregorio, a su lado, sostenía con fuerza sus pequeñas manos, prometiendo en silencio que no fallaría con aquella hija del corazón. La rutina cambió drásticamente. Consultas médicas, exámenes constantes, noches sin dormir en los pasillos del hospital. Gregorio se convirtió en una sombra al lado de la cama de Amelia, sosteniendo su mano cuando venían las crisis. El hombre que antes había vivido rodeado de lujos, ahora pasaba horas sentado en duras sillas de hospital, y nunca se quejaba. Al contrario, parecía agradecido de poder estar allí. Isaac, por su parte, se sumergió en libros, investigaciones y conversaciones con médicos, decidido a entender todo sobre la enfermedad. Quería encontrar soluciones. Quería salvar a la niña que ya consideraba su hermana. Hubo noches en que Gregorio, agotado, se quedaba dormido en el sillón junto a la cama y despertaba con Amelia pasándole los dedos por el cabello, sonriendo con ternura. «Deberías descansar, señor», decía, con una madurez que hería el corazón. «Tú también», respondía él, con lágrimas en los ojos. Ella reía bajito. «Pero todavía tengo fuerzas para barrer un poquito la tristeza. ¿Quieres ver?». Con la mano débil hacía el gesto en el aire
como si empuñara su escoba imaginaria. La habitación parecía llenarse de una paz silenciosa. Gregorio e Isaac aprendieron a ser fuertes allí, entre pasillos blancos y olores de medicamentos. Aprendieron que el amor no se prueba solo en las victorias, sino en la forma en que se soporta el dolor juntos. Y Amelia, aún enferma, seguía siendo la luz que los guiaba. Con cada sonrisa suya, ellos tenían la certeza. Aquella niña era la razón por la cual habían renacido, y por eso harían todo lo necesario para barrer su dolor, como ella había hecho por ellos. Los meses siguientes se convirtieron en una verdadera maratón de resistencia. Gregorio e Isaac, que antes vivían separados por muros de dolor, ahora se encontraban lado a lado enfrentando la batalla por la vida de Amelia. Los días comenzaban temprano en hospitales, con exámenes y consultas interminables, y terminaban tarde, en pasillos silenciosos iluminados por luces frías. El millonario, acostumbrado a decidir el rumbo de empresas con un simple gesto, ahora se sentía pequeño frente a la fragilidad de aquella niña. Cada gemido de ella era como una puñalada en su pecho, y cada sonrisa era un soplo de esperanza que lo mantenía de pie. Hubo momentos en que parecía no haber salida. Las crisis llegaban fuertes, obligando a Amelia a ser hospitalizada de urgencia. Gregorio sostenía su mano con fuerza, repitiendo bajito: «Quédate conmigo, mi niña, quédate conmigo». Isaac, a su lado, casi se deshacía en lágrimas, pero se obligaba a parecer firme, leyendo en voz alta fragmentos de libros que llevaba escondidos en la mochila, como si las palabras pudieran distraer la mente de la pequeña. Muchas noches durmieron allí mismo, en sillas duras, turnándose entre vigilias y breves siestas, pero en medio de las dificultades, algo poderoso crecía. El vínculo entre los tres se volvía inquebrantable. Ya no eran solo padre e hijo cuidando a una niña huérfana, eran una familia en formación, aprendiendo a protegerse mutuamente. Isaac, que antes había gritado que deseaba ver a su padre en un ataúd, ahora lo sostenía de los hombros cuando le faltaban fuerzas. Gregorio, que antes creía que nada más tenía sentido, ahora encontraba razón en cada pequeño gesto de Amelia. Una risa tímida, un dibujo mal hecho, incluso la forma en que insistía en fingir que estaba bien. Los médicos, impresionados, decían que había algo inexplicable en aquella recuperación. «Ella tiene una fuerza inusual», comentaba una enfermera, como si no fuera solo el tratamiento, sino también el amor lo que la sostiene. Y era verdad. En cada sesión dolorosa, Amelia se giraba hacia Gregorio e Isaac y decía: «No lloren, soy fuerte, ya he aguantado tantas cosas, esto no me va a vencer». La madurez precoz de sus palabras dejaba a ambos atónitos, pero también los impulsaba a no flaquear. Hasta que, después de una larga hospitalización, llegó el gran día. El médico entró en la habitación con una sonrisa discreta y anunció que Amelia estaba estable, que podía recibir el alta. La noticia explotó como una chispa de esperanza. Isaac levantó a la niña en brazos, girándola con cuidado, riendo y llorando al mismo tiempo. Gregorio, con lágrimas que ya no se avergonzaba de mostrar, se arrodilló junto a ella, aún con las piernas frágiles, y dijo: «Eres la razón por la que volví a vivir. Tú nos salvaste, Amelia». Fue en ese instante, todavía en la habitación del hospital, que Amelia los miró a los dos emocionada. «Fue un placer conocerlos. Espero que nunca perdamos el contacto». El corazón de Gregorio se apretó. Perder el contacto. Aquellas palabras sonaron como una amenaza de vacío. Entonces sacó una carpeta de cuero de la mochila que siempre llevaba consigo. Sus manos temblaban al abrir el cierre. De allí sacó documentos ya firmados. «No, Amelia», dijo, con voz firme pero quebrada. «No queremos solo contacto. Te queremos en nuestras vidas para siempre. Quiero que seas mi hija». El impacto fue arrollador. La niña abrió los ojos sorprendida, llevó las manos a la boca y empezó a llorar. «¿De verdad me quieren?» Isaac la abrazó de inmediato. «Claro que sí, eres mi hermana, siempre lo has sido».
Gregorio, con lágrimas descendiendo sin control, completó: no tuvimos elección, fue el destino el que te puso aquí, y ahora nada, absolutamente nada, nos va a separar. Amelia sollozaba de emoción, apoyando el rostro en su pecho. Por primera vez en su vida, aquella niña que había vivido de albergue en albergue sentía que tenía un verdadero hogar. Todo el hospital parecía respirar aquella escena. Enfermeros espiaban discretamente por la puerta, algunos con los ojos llenos de lágrimas. La imagen era poderosa: un hombre que lo había perdido todo, un hijo que cargaba rencor y una niña huérfana que había traído luz a ambos. Ahora, allí, sellaban un pacto de amor inquebrantable. Ya no eran sobrevivientes de tragedias aisladas. Eran una familia renacida, cosida por sus propios dolores. Y la nueva vida comenzaría no en el silencio de una mansión sombría, sino en el calor de un hogar reconstruido por el amor. El coche se deslizó por la carretera hasta detenerse frente a la mansión, pero ya no era la misma mansión que asfixiaba a Gregorio 3 años antes. Las ventanas estaban iluminadas, las cortinas abiertas, el jardín lleno de flores nuevas. Era como si la casa hubiera renacido junto con ellos. Gregorio, de pie, todavía con pasos lentos, salió primero apoyado en el brazo de Isaac. Amelia saltó enseguida, sujetando con fuerza las manos de ambos. El viento suave de la noche movía su cabello y había en el aire una promesa silenciosa de que, de allí en adelante, nada volvería a ser igual. El portón de hierro que antes guardaba soledad ahora se abrió para recibir a una familia. Isaac miró a su padre y la dureza que un día dominó su rostro ya no existía. En su lugar había orgullo, cariño y un afecto que finalmente volvía a florecer. «Papá, nunca pensé que estaríamos aquí otra vez, juntos», dijo, con lágrimas en los ojos. Gregorio apretó su mano con fuerza, conteniendo la emoción. «Yo tampoco, pero aprendí que los milagros existen, y a veces llegan en la forma de una niña con una escoba gastada». Amelia sonrió, tímida, pero sus ojos brillaban como estrellas. Atravesaron el jardín despacio, cada paso cargado de significado. Gregorio miraba a Amelia y recordaba cuando ella apareció en el parque, con la absurda valentía de decir que podía barrer el dolor de sus piernas. Ahora, no solo había limpiado el dolor del cuerpo, sino que había barrido la oscuridad de su alma y de la de Isaac. «Aprendí que familia no es quien nace de la misma sangre», dijo la niña, rompiendo el silencio. «Es quien elige quedarse». Las palabras salieron simples, pero poderosas, y resonaron como una verdad incuestionable. Gregorio se detuvo, respiró hondo y respondió con la voz quebrada: «Y ustedes me enseñaron que hasta el dolor más pesado puede ser barrido, cuando existe amor». Se inclinó, aún con dificultad, y envolvió a Amelia en un abrazo fuerte, como quien protege un tesoro. Isaac se acercó abrazándolos a los dos al mismo tiempo. El trío permaneció así por algunos segundos, enlazado, llorando y riendo, sintiendo que cada cicatriz ahora tenía un propósito. Mientras subían los escalones de la entrada, Isaac añadió: «Ahora somos nosotros tres, y nada nos va a separar». Amelia apretó aún más sus manos, como si quisiera sellar para siempre aquella promesa. El eco de las palabras del joven llenó el corazón de Gregorio de un orgullo que pensaba que nunca volvería a sentir. Ya no era solo un hombre marcado por la tragedia, era padre otra vez, y ahora también tenía una hija que el destino le había dado como regalo. La puerta se abrió, revelando el interior de la mansión. Pero ya no había más el peso de los retratos empolvados ni el silencio cruel. El aire parecía diferente, lleno de vida. Risas resonaron mientras entraban juntos, un sonido tan poderoso que parecía expulsar a los fantasmas que allí vivían. La mansión ya no era un mausoleo, se había convertido en un hogar, y en las paredes, donde antes reinaba la soledad, ahora se grababa el inicio de una nueva historia. Allí de la mano, Gregorio, Isaac y Amelia dieron sus primeros pasos como una verdadera familia. No había público,
No había testigos, solo ellos, y la certeza de que nada, ni la muerte, ni la culpa, ni la enfermedad, sería capaz de arrebatarles aquello que finalmente habían conquistado: el amor. Bajo la noche estrellada, la mansión volvió a ser casa, y ellos, por fin, volvieron a estar completos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.